Aquí en la embajada trabaja desde hace 1 año y medio un turolense de Andorra, Javier Martín, que nos ha dicho que en estos momentos estaría trabajando en su despacho. Buenos días, Javier. Sí. Buenos días. Buenos días, soy Laura de Aragoneses por el Mundo. Encantado. Encantada. Bienvenida al Cairo. Muchísimas gracias. Siéntate, por favor. Bueno, ¿qué hace un aragonés aquí en el Cairo, de canciller? ¿Cómo has caído aquí? Bueno, pues de momento estoy trabajando. Es lo que hago aquí. Trabajamos, vivimos aquí y, bueno, como hemos venido aquí, pues es largo de explicar, ¿no? Pero desde que salimos de España, pues hemos estado en otros sitios, concretamente en Kazajstán, en donde estuvimos 3 años, y ahora llevamos 1 año y medio aquí en el Cairo. ¿Cuál es la labor de un canciller? Pues la labor de un canciller dentro de una embajada es bastante amplia. Es la persona que es responsable de todos los temas administrativos, tanto de personal como de provisión de todo tipo de materiales y medios que necesita una embajada para funcionar. ¿Nos vienen a buscar? Sí, vamos a ir con el chofer que conoce bien el camino. Es habitual tener Sí. Buenos días, Macram. Buenos días. Sí, es una necesidad aquí en el Cairo. Estamos justo al lado de otra mezquita, que es la mezquita del Hussein. Esto es el centro, uno de los centros neurálgicos del Cairo antiguo. Bueno, eso es la llamada al rezo desde los minaretes de las mezquitas. Los musulmanes rezan 5 veces al día y a horas determinadas, y desde todas las mezquitas se hace una llamada al rezo a las horas indicadas, ¿no? ¿Siempre habías querido dar vueltas por el mundo? Sí, siempre me ha apetecido salir de donde estoy y sobre todo cambiar, ¿no? Poder volver a empezar, digamos, cada poco tiempo, ¿no? Cada unos años. Fuera, casi siempre cuando dices que eres español, no sueles tener problemas, y cuando dices que eres de Aragón tampoco. O sea, eso creo que es una señal de buena salud de nuestra tierra, ¿no? Bueno, estamos en uno de los sitios más conocidos y más famosos de todo el Cairo, al que vienen todos los turistas. Es el famoso bazar de Khan el Jalili, más conocido como el Jalili. ¿Qué puedes encontrar? Y se puede encontrar de todo, y sobre todo hay que regatear. El truco es regatear, ¿no? Sí, no, el truco no, la obligación. Bueno, como veis, aquí todo el mundo habla español, por supuesto. Aquí hay una tienda de un tal Jordi, un señor que se hace llamar Jordi, que habla español perfectamente y que se ha especializado en venderles cosas a los españoles, y a quien quiera, claro, sin regatear. Ha sido una buena idea, es un adelantado a su tiempo, yo creo, en el comercio. ¿No? Claro. Hola. Hola, buenas, Laura de Aragoneses por el Mundo. ¿Qué tal? Bueno, por fin nos conocemos. También de Zaragoza, ¿no? Sí. ¿Que estás dando clase? Sí, no, pero pasad, así lo ves y los conoces. Nos vemos luego, entonces. Venga, Adiós. hasta luego, adiós. Mira, precisamente ahora estamos leyendo un trozo, ella está leyendo un trozo de un autor aragonés, de Ramón J. Sender, un trozo de Crónicas del Alba. ¿Quieres seguir leyendo? Sí. Él era el mayor de los hijos, aunque tenía una hermana 3 años mayor que él. ¿Siempre has sido profesora? No, yo he sido siempre abogado, pero cuando dejamos España hice un máster para enseñar lengua y cultura española en el extranjero para extranjeros. Y empecé ya en Kazajstán dando clases, he estado aquí en la Universidad del Cairo y ahora estoy con estos chicos. Me lo paso muy bien con ellos, es muy divertido. Veo en tu sitio de trabajo tienes unas vistas impresionantes. Sí, mira, si quieres pasar, hoy tenemos suerte, se ven desde aquí las pirámides. La gente piensa que están lejos, en medio del desierto, lejos de la ciudad, pero están en el Cairo mismo, sí. Y desde aquí se ve también el Nilo, desde el otro lado. Las vistas son impresionantes. Además, hoy el día es muy claro, porque a veces la contaminación tapa un poco la vista. ¿Y en qué se nota en el día a día? Pues se nota en que te cansas más, en que duermes más, en que a veces tienes tos, en que a veces se generan un poco de alergias. Se nota, sí. Pues ahora estamos ya en el Colegio de Bárbara, es un colegio americano internacional, y ahora vamos a ir hacia aquí, hacia el coro, que tiene un pequeño concierto y allí la podrás conocer. ¿Un pequeño concierto? Sí. Parece que hemos llegado a tiempo, ¿no? Sí. ¿Quién es tu hija? Mira, la que está allí, que lleva la camisa roja con una diadema. Sí.
Que yo me acuerdo en Zaragoza cuando yo era pequeña, pues imagínate, había dibujo y si tocaba costura, tocaba costura. No podías elegir absolutamente nada y para ella ahora es mucha suerte poder elegir entre teatro, dibujo, escultura, es muy variada la oferta que tienen aquí realmente, sí. Mucha variedad. Sí, claro. y a ella le gusta cantar y eligió con... Hola, Hola, ¿qué tal? mira, esta es mi hija, esta es Bárbara. Hola, ¿qué tal? Esta es Laura, es la chica de televisión aragonesa. Encantada. Y estas son sus amigas. Hello. Nice to meet you. Hacen días de fiesta de distintas nacionalidades, entonces está muy bien porque cada madre o en cada casa trae la especialidad típica de su país. Y además es comida casera y claro, al final comes cosas pero muy bien y de distintos países. Está muy bien, es divertido. Hemos quedado aquí con Emi, es una tienda que nos gusta mucho, venimos bastantes veces. Ah, bien. Hola Emi. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Hola, ¿qué tal? Mira, esta es Laura, de Aragoneses por el Mundo. Encantada igualmente. Bueno, y querías presentarnos a tu amiga porque creo que eres de Zaragoza o... Claro que es de Zaragoza, Otra sí. zaragozana en el Sí, Cairo. otra, aquí del Cairo, Las sí. dos de Zaragoza y en el Cairo, Llevo sí. ya casi 2 años aquí viviendo y Mario trabaja en la Graduaduría de Defensa, en la Embajada. Y bueno, pues bien. Aquí he caído. Bueno, y estando dos zaragozanas juntas en el Cairo, seguro que recordáis mucho Zaragoza. En mi caso, la verdad es que sí, me acuerdo muchísimo. Tengo un hijo ahí además y es una cosa que, bueno, inevitable. Yo me siento muy aragonesa y muy de Zaragoza. Pero bueno, pronto iré a verla, a visitarla otra vez. ¿Y qué te vas a llevar cuando vuelvas de Zaragoza del Cairo? De esta tienda seguro que Seguro algo. que nos llevaremos. De hecho, nos hemos llevado algo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, mira, ahora llegamos al Fisawi, este es un café muy típico del Cairo, porque aquí escribía Naguib Mahfouz y aquí es donde hemos quedado con Javier. Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Habéis llegado? Sí, bien, ya estamos muy aquí. bien, Sí. muy bien, muy bien. Vamos a tomar algo. O sea, que este bar es muy típico, ¿no? De aquí. Sí, sí, sí. Café típico del Jalilio. No, este es el café, ¿no? Ese es el café turco. Vamos a un café turco. Café turco, No, café gracias. típico Tiene de... que dejar que se pose un rato. Y luego se bebe. Ah, los cosas abajo, ¿no? Sí, 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 sí. Y ahora que estáis los dos juntos, ¿cuál es vuestro próximo proyecto? De momento seguir aquí regateando con los vendedores, sufriendo y disfrutando del país y después pues cambiar de país. Obviamente no sabemos a dónde, pero cambiaremos de lugar. ¿El próximo país puede ser España y luego Aragón o...? Puede ser, porque no somos de Zaragoza. Bueno, pues espero que vuestro próximo viaje y destino sea igual que este. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por este día. Adiós.